Hola gente, bienvenida, ¿cómo están? Yo soy Paola y ahora sí hace mucho que no nos veíamos. Estaba terminando la tesis de la maestría, pero ya acabé, ya la entregué, ya tengo un trabajo nuevo y ya tengo tiempo para pues volver a hacer videos y volver a escribir en el blog. Entonces ya podemos vernos un poquito más seguido. Hoy quiero hablar de un tema que casi siempre resulta, digamos, controversial, polémico, polarizador y que en general levanta muchas emociones y muchas reacciones, digamos, violentas incluso, pero considero que ahorita es un buen momento para retomarlo un poco. En junio de este año escuchamos la noticia de que en Estados Unidos habían revocado Roe v. Wade y yo vi muchas reacciones pues muy variadas en los círculos en los que me muevo o en los círculos en los que me he movido durante mi vida y muchas de esas reacciones eran positivas, específicamente de las personas que se consideran pro vida. Entonces, yo creo que ya habiendo pasado un par de mesecitos, habiéndonos ya todos relajado un poquito más con respecto a esa noticia y a las reacciones iniciales, es buen momento para retomar el tema y reflexionar un poco más sobre ciertas actitudes que tenemos, cosas que defendemos y que decimos, y sobre todo lo que podríamos hacer, digamos, mejor. Entonces, ya saben, como siempre, vayan por su bebida favorita, pónganse en un lugar cómodo y vamos a hablar de este asunto del aborto. Vamos a hablar de lo que es un aborto, de lo que implica prohibirlo y de cómo hablamos de la gente que requiere abortar. Entonces, bueno, yo sé que ese es un tema complicado, yo sé que levanta muchos sentimientos y muchas emociones, así que abajo les dejo en la descripción y en el primer comentario el tiempo indicado de cuánto dura cada sección y dónde empieza, para que si necesitan hacer una pausa, si le quieren regresar a algo o lo que sea, lo puedan hacer. Y claramente en este video voy a hablar de situaciones difíciles, voy a hablar de violencia sexual, de violencia física, de violencia psicológica, institucional, violencia doméstica, muerte, etcétera, etcétera. Entonces, si alguien es sensible a alguno de esos temas, pues le recomiendo proceder con cuidado. Ahora sí, antes de comenzar, quisiera hacer unas aclaraciones sobre el video, sobre para quién está hecho, qué abarca y en lo que voy a enfocar, porque el tema del aborto es muy amplio y hay muchas discusiones no nada más médicas y legales, sino filosóficas y teológicas en las que no me voy a meter. Entonces, número uno, quiero aclarar que este video no está pensado para las personas que ya se consideran a favor de la legalización del aborto. Este video lo hice porque vi la reacción de las personas que conozco que son o que se consideran pro vida y entonces decidí hacer este video con esa audiencia en mente. Por supuesto, todas las personas están invitadas a quedarse a verlo, a compartir sus opiniones en los comentarios, de forma respetuosa, por supuesto, pero si tú eres alguien que ya está a favor de la legalización del aborto, entonces este video tal vez no es para ti. Y es aquí donde quiero explicar un poco quién soy yo y desde dónde vengo dentro de mi argumentación, porque yo nací y crecí dentro de la iglesia evangélica. Especialmente durante mi adolescencia, mi familia llegó a una iglesia cristiana de esas que se consideran no denominacionales, pero que tienen fuertes tintes de pentecostalismo, tipo Bethel o Hillsong, pero como muy chiquito. Entonces yo conozco los argumentos pro vida, yo conozco los versículos bíblicos, yo conozco los razonamientos, yo sé y yo entiendo. En este video yo no les quiero convencer de que los abortos son muy buenos actually. O sea, no, eso tampoco me interesa. El punto de este video es que nos sentemos en paz y tranquilidad y pensemos un poquito más acerca de este tema del aborto, de lo que es, de lo que implica, de quienes lo necesitan y reflexionemos sobre cómo, si realmente estamos buscando proteger la vida, entonces criminalizar el aborto es contraproducente. Y si lo que alguien realmente quiere hacer es reducir el número de abortos, entonces el enfoque no puede estar en la criminalización del aborto, ya que está comprobado que no funciona, sino el enfoque debe estar en luchar porque todas las personas tengan una vida digna. Lo que hay que hacer es reducir el número de factores que llevan a una persona a abortar, sin criminalizar ni estigmatizar el procedimiento médico, porque es necesario para la salud
de la gente y es una parte fundamental de los derechos reproductivos. El siguiente asunto es que en este video no me voy a meter en la discusión filosófica sobre cuándo empieza la vida. La fe cristiana, tanto la protestante como la católica, tienen distintas posturas, digamos, dependiendo de la denominación y de la persona que lo está diciendo. Hay personas cristianas, y cuando digo cristianos siempre estoy hablando de tanto protestantes como católicos. Mucha gente que es cristiana considera que la vida empieza en el momento de la concepción. Algunas otras personas, cuando les preguntan, dicen que no, que es a partir del primer latido. Otras personas dicen que no, que es a partir de que el feto es viable fuera del útero. Entonces, dependiendo, como ya dije, de la denominación y de a quién le pregunten, puede ser que la respuesta varíe. Aquí les habla Paola, la que está editando el video. Nada más quería mencionar rápidamente que tan es así que unos años antes de que aprobaran el dictamen de Roe v. Wade en 1973, representantes de distintas denominaciones protestantes estadounidenses se juntaron precisamente para discutir sobre este tema del aborto y ver qué decían las escrituras y qué decía cada denominación al respecto, y el resultado al que llegaron fue que no se podían poner de acuerdo y nadie sabía realmente con exactitud a partir de cuándo empezaba la vida y cuándo era permisible un aborto. Sin embargo, en aquel entonces, la mayoría de las denominaciones protestantes presentes en la conferencia, o de los representantes, dijeron que el aborto era algo necesario, entonces debería ser permisible en ciertas ocasiones. La oposición protestante estadounidense, tan unificada, digamos, como la vemos actualmente, que no está tan unificada porque pues hay grupos protestantes todavía que están a favor de la legalización, empezó muchos años después de Roe v. Wade y fue un asunto totalmente diseñado, planeado y llevado a cabo por ciertos grupos ultraconservadores específicos, pero ese es, si les interesa, un tema para otro video. Ese es uno de los temas que abordé en mi tesis, entonces todavía traigo la información muy fresca. Volvemos al video. Yo no me voy a meter en a partir de cuándo creo yo que, porque yo no tengo la respuesta. Según entiendo, en la fe judía, la vida empieza a partir del primer respiro. Eso yo se lo he escuchado a rabinas y a personas judías en general que comentan sobre el tema. Y dentro del Islam, el aborto también es algo permisible e incluso requerido si la vida de la persona embarazada está en peligro. Pero el Islam también tiene pautas más o menos específicas sobre hasta cuándo se puede permitir un aborto y a partir de cuándo empieza la vida. Entonces, yo no me voy a meter en eso. Lo único que sí voy a mencionar es que ya que tanto en el judaísmo como en el Islam el aborto es algo no nada más permisible, sino requerido en ciertos casos, el negarle el acceso a alguien por razones de tipo religiosas, estamos dándole prioridad a una religión por encima de las otras en un estado donde se supone que eso no debería pasar. Otro punto que quiero aclarar antes de comenzar con todo es que cuando hablamos de derechos reproductivos no nos podemos limitar al aborto. Entre los derechos reproductivos se encuentran también el acceso a recursos sanitarios, el acceso a educación sexual, el derecho a planificar y tener una familia, etcétera, etcétera. Negarle el acceso al aborto a una persona que lo necesita no es la única forma de privarla de sus derechos reproductivos. Alrededor del mundo actualmente hay miles de víctimas, por ejemplo, de esterilización forzosa o forzada, y las campañas de esterilización han sido llevadas a cabo por el Estado mismo y han sido campañas organizadas en los siglos XX y XXI, entonces así como que esto es algo del pasado, tampoco aplica, es algo que sigue sucediendo todos los días. Las víctimas de esterilización forzosa o forzada generalmente pertenecen a minorías. Pueden ser personas pertenecientes a pueblos originarios, como ha sido el caso en Canadá, en Estados Unidos, en México, en Perú. Pueden ser personas que pertenecen a otros grupos racializados, como personas negras en Estados Unidos o personas romaníes en Suecia. Pueden ser personas con discapacidad, como sucedió en Alemania y en Suiza, o personas con VIH, como ha sucedido en México, en Kenia y en muchos otros lugares, y pueden ser personas trans, como sucede en Japón y en algunos países europeos. Cuando hablamos del aborto, estamos hablando de uno de muchos derechos reproductivos que son violados diariamente alrededor del mundo. Y lo último que quiero aclarar es que estoy haciendo este video específicamente por las reacciones que vi de algunas personas que conozco con respecto a la decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso de Roe v. Wade, por lo que voy a explicar qué es eso del Roe v. Wade y voy a dar muchos ejemplos de Estados Unidos porque ahí es donde surgió la conversación. Sí voy a hablar de ejemplos de México y voy a dar algunos datos estadísticos de México, pero quiero dejar claro que cuando hablamos de este tema del aborto y de los derechos reproductivos en general,
no podemos detenernos nada más en México, Estados Unidos o Latinoamérica. Tienen que pensarse y lucharse a nivel internacional. Ahora sí. Roe v. Wade es el nombre que lleva una decisión o dictamen emitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1973. El dictamen es que la Constitución de los Estados Unidos protege el derecho al aborto sin demasiadas restricciones por parte del gobierno. Esta decisión anuló muchas leyes que ya existían antes, tanto a nivel federal como a nivel estatal, y por supuesto causó mucho revuelo. Ahora, el que el derecho al aborto esté protegido o haya estado protegido por la Constitución de los Estados Unidos no significa que todas las personas siempre pudieran abortar cuando se les daba la gana. Muchos estados han establecido leyes que dificultan el acceso al proceso, han restringido el tiempo en el que se puede llevar a cabo un aborto, o sea, hasta qué semana de gestación se puede hacer, y han retirado fondos de organizaciones y grupos que proveen acceso al aborto. No nada más eso, la oposición al aborto en Estados Unidos ha sido tan radical y tan violenta que incluso han asesinado a personal de salud afuera de las clínicas donde trabajan, fuera de sus casas, han vandalizado e incendiado e incluso bombardeado clínicas donde se llevan a cabo abortos, y ha habido muchísimos intentos de secuestro y de asesinato a personal de salud y a sus familiares cuando se sabe que trabajan en lugares en los que es posible llevar a cabo este procedimiento médico. Además, gente protestando afuera de las clínicas suele acosar y violentar a las personas que acuden a ellas sin saber el motivo siquiera de su visita. Un ejemplo común es lo que pasa fuera de todas las clínicas de Planned Parenthood. Creo que en español es planificación familiar. Es una de las organizaciones más odiadas y con más protestas, pero es un lugar al que se puede acudir para recibir todo tipo de cuidado sexual y reproductivo, educación, métodos anticonceptivos y, como su nombre lo indica, es el lugar al que se puede acudir cuando se quiere planificar una familia. Sin embargo, muchas personas han compartido sus experiencias de acoso e incluso violencia afuera de las clínicas cuando están llegando nada más para pedir informes sobre cómo embarazarse. Entonces, todas estas cosas hacen que el acceso a recursos que tienen que ver con los derechos reproductivos en general sea algo muy inseguro. En junio de este año, en el 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos, la cual es en su mayoría ultraconservadora, revocó el dictamen de 1973, efectivamente retirando la protección al derecho al aborto, dando una vez más la oportunidad a cada estado de aprobar leyes que prohíben el procedimiento médico y penalizan a quienes lo requieren y a quienes lo proveen. Estas leyes en general son muy crueles y estigmatizan a las personas que lo necesitan y sobre todo causan más muertes de las que supuestamente están tratando de prevenir. Pero antes de ver por qué, vamos a ver qué es un aborto. Según la Organización Mundial de la Salud, un aborto es la terminación espontánea o provocada del embarazo antes de que el feto sea viable, es decir, antes de las 20 semanas de gestación o de que el producto al nacer pese menos de 500 gramos. Hay dos tipos principales de aborto, espontáneo e inducido. Más del 80% de los abortos espontáneos ocurren en las primeras 12 semanas de gestación. En los abortos de primer trimestre, casi siempre el embrión o feto muere antes de ser expulsado de manera espontánea por el cuerpo. Y hay dos tipos de aborto espontáneo, el completo, que es cuando el feto y la placenta son expulsados en su totalidad, y el incompleto, que es cuando hay un desprendimiento placentario parcial o completo y el orificio cervical se dilata, pero el feto y la placenta se quedan dentro del útero, ya sea de forma parcial o total. Y para tratar el aborto espontáneo incompleto se necesita una intervención médica para terminar de retirar el producto que quedó dentro del útero. Hablando del aborto inducido, un aborto inducido se da cuando el embarazo se interrumpe con fármacos o con cirugía antes de que el feto sea viable. Aquí también hay dos tipos, el terapéutico, que es cuando el embarazo es interrumpido por motivos médicos, y el programado o voluntario, que es cuando es interrumpido a petición de la persona embarazada, pero no por razones médicas. Habiendo dejado claro lo que es el aborto y habiendo mencionado los distintos tipos de aborto, hablemos de cómo hablamos del aborto y de la gente que lo necesita.
En esta sección quiero invitarles a pensar en cómo hablamos de y cómo tratamos a las personas que abortan y examinar un poco más las consecuencias de dificultar el acceso al aborto. Y yo creo que es muy importante verlo como lo que es decir, un procedimiento médico, independientemente de si pensamos si es bueno o malo o si es moral o inmoral, porque hay que reconocer que para millones de personas, todos los días, el aborto no es una decisión y ya, muchas veces es una necesidad y es una cuestión de vida o muerte. Y esto yo creo que es algo que las personas antiaborto no siempre toman en cuenta. Cuando hablamos del aborto en términos morales, lo estigmatizamos y por ende estigmatizamos a las personas que lo necesitan, independientemente si es por decisión propia o no. Entonces aquí quiero hablar un poco de ambos grupos, de las personas que consideraríamos que lo requieren así o así y las que deciden llevarlo a cabo. Primero quiero hablar de las personas que requieren este procedimiento, digamos, porque no hay de otra. Son personas que necesitan un aborto sí o sí, porque el embarazo no es viable o porque su vida está en peligro o alguna situación parecida. Por ejemplo, en el caso de un embarazo ectópico, que es cuando el óvulo es fecundado y empieza a desarrollarse fuera del útero, es un embarazo no viable, puede desencadenar o bueno, si no es tratado, casi siempre termina en la muerte de la persona. Y la única forma de tratarlo es retirando el embrión. Otro caso sería el de los ya mencionados abortos espontáneos incompletos, donde el dejar el feto y la placenta dentro del cuerpo pueden desencadenar una infección, en sepsis y en la muerte. Y estos dos ejemplos representan situaciones bastante comunes y en ningún caso son culpa de la persona embarazada. Es muy común que el embarazo sea deseado, que la persona o que la familia de verdad lo anhelen con todo su corazón, pero simplemente no se da, no se pudo, no se está desarrollando como debería, no se está desarrollando donde debería o simplemente el feto murió y dejarlo ahí es muy peligroso. Entonces, tal vez aquí una persona antiaborto diga, esos son casos diferentes, ahí sí se entiende. pero la realidad es que no son tratados como casos diferentes. Hace unas semanas salió la noticia de Marlene Astel, una mujer de Texas, que es uno de los estados donde el aborto está criminalizado, y que en septiembre del año pasado tuvo un aborto espontáneo. Era un embarazo deseado y durante un ultrasonido el doctor le informó que el feto estaba muerto. En lugar de retirarlo inmediatamente, como se debe hacer para evitar una infección, la mandaron a su casa con la noticia y le dijeron que tenía que hacerse un segundo ultrasonido, pero no le dijeron ni con quién tenía que hacérselo. Y por eso se vio obligada a buscar en otro lugar por su cuenta. Cuando estuvieron los resultados de ese segundo ultrasonido, su doctor de todas formas se negó a retirar el feto muerto porque tenía miedo a una demanda. Para este momento ya había pasado más de una semana de que el feto había muerto y Marlene estaba tan mal que ya no podía ni caminar bien. Entonces, con la terrible noticia de la muerte del feto, con la tristeza de la pérdida, con el riesgo de infección y el malestar físico que cada vez era mayor, Marlena tuvo que buscar por su cuenta un lugar donde la pudieran auxiliar. Finalmente encontró una clínica especializada en abortos donde le hicieron otro ultrasonido y retiraron el feto muerto, pero ella contó que afuera de la clínica gente protestando le gritó que era una asesina de bebés. En pocas palabras, una mamá que llevaba 2 semanas con un feto muerto dentro de ella, tristísima porque ella sí quería llevar ese embarazo a término y sí quería tener ese bebé, fue dejada totalmente sola en el proceso y personas desconocidas le gritaron que era una asesina cuando finalmente pudo recibir la atención médica que necesitaba. Y esto tampoco es nuevo ni único, basta darse una vuelta por las redes para ver la cantidad de testimonios de gente que ha vivido situaciones similares o que ha perdido seres queridos que estuvieron en una situación similar y que no fueron atendidas a tiempo. También vi el testimonio de otra mujer que dijo que ella había tenido un aborto espontáneo y que en el hospital las enfermeras la maltrataron muchísimo y le dijeron que había sido su culpa esa pérdida, que seguramente ella había hecho algo y fue una experiencia muy traumática para ella y años después sigue llorando esa pérdida. Y estos son casos anecdóticos, pero personas expertas en el tema están diciendo que con las nuevas leyes criminalizando los abortos, este tipo de trato y de maltrato se va a volver la norma. Y esa es la consecuencia lógica de estigmatizar el procedimiento médico. Al tratarlo como algo inmoral, todas las personas que lo requieren, aun cuando no es voluntario, sino cuando es una cuestión de vida o muerte, todas son vistas como inmorales y de todas se sospecha. ¿Qué tal que lo hicieron a propósito y están mintiendo? Pero en realidad
Los abortos espontáneos son muy comunes. Entre el 10 y el 20% de los embarazos terminan en un aborto espontáneo. Vamos, es algo tan común que a muchas personas se les aconseja no dar la noticia del embarazo hasta pasado el primer trimestre, que es cuando disminuye el riesgo de un aborto espontáneo. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de trato y de cuidado se le puede dar a esas personas si desde que inician las complicaciones se sospecha de ellas? Además del trauma de tener que renunciar a esos sueños que ya venían, además del trauma físico por el que está pasando el cuerpo, las personas son juzgadas y sus deseos, sus anhelos y su amor son puestos en duda. Y encima de todo lo que les está pasando, tienen que convencer a alguna autoridad de que sí querían ese embarazo. Y esto es algo absolutamente cruel. Ahora, tal vez alguna persona antiaborto diga, Bueno, que revisen caso por caso. pero el problema es precisamente eso que acabo de describir. Al revisar caso por caso, estamos forzando a las personas que están sufriendo la pérdida, que tal vez están infectando, que están en un momento de mucho dolor, a convencer a quien sea que está llevando a cabo la investigación de que no querían que les pasara eso que les está pasando. La responsabilidad recae sobre ellas y su trato o cómo son tratadas depende de si son convincentes o no, cuando lo que deberían ser es ser cuidadas. Y ningún entrenamiento al personal médico para discernir si sí o si no fue adrede o para no maltratar a la gente va a cambiar esa situación, porque por más suave que traten de hacer el proceso, pero el resultado sigue siendo que tienen que convencer a alguien de lo que les está pasando y tienen que esperar a pasar por toda la burocracia para que les crean y les atiendan. Entonces yo creo que si lo que realmente nos importa es cuidar la vida y cuidar a la gente, la solución es que el procedimiento médico por el cual se van a salvar esas vidas no se ha puesto en tela de juicio. Si vemos el aborto como lo que es un procedimiento médico, la persona embarazada que lo necesita no nada más tiene un acceso rápido, sino podemos reducir un poco el trauma que está viviendo. De por sí ese tipo de pérdidas son profundamente dolorosas, nadie necesita que encima se les esté cuestionando si sí querían o no. A lo que voy es que yo creo que estar a favor de la vida no solo significa no dejar que alguien se muera, significa protegerla de forma física, protegerla de forma psicológica y protegerla emocionalmente. Entonces, habiendo dicho todo eso, ahora quiero hablar de las personas que deciden abortar, aunque técnicamente podrían llevar el embarazo a término. Generalmente este es el grupo que más juicio recibe y es el que acapara el centro de la conversación. Y es el ejemplo que suelen poner las personas antiaborto como prueba de que todos los abortistas son inmorales. Y no, pero vamos por partes. Una de las cosas más comunes que escucho cuando escucho a algunas personas hablar de este grupo es este asunto de la irresponsabilidad. Son embarazos irresponsables. Y yo quiero que nos detengamos un poquito a pensar en este asunto de lo que llamamos irresponsabilidad. Porque sí, o sea, por supuesto hay gente que decide tener relaciones sin ningún tipo de protección y si se embarazan pues van por un aborto y ya. O sea, sí, no estoy diciendo que eso no pase, cada quien es cosa suya, pero yo no estoy hablando de ese grupo de gente. Lo que estoy tratando de decir es que para mí es muy difícil decir así tan fácil que la mayoría de los abortos son por embarazos irresponsables, por el tipo de sociedad en la que vivimos y por los sistemas dentro de los que nos movemos. Yo sé que a muchas personas les molesta el término patriarcado o sistema patriarcal, pero no se tienen por qué detener ahí. Si les molesta mucho, pueden decirle de cualquier otra forma, en las inmortales palabras de la videoensayista Lindsay Ellis. Llámenle como quieran, machismo no bueno, lo que ustedes digan. Si no les gusta el término, díganle de otra forma y vamos a seguirle. Pero por el tipo de sistema en el que operamos, históricamente la prioridad la ha tenido el placer masculino, especialmente el placer de los hombres cisgénero con mayor poder socioeconómico. Por ejemplo, a muchas personas, especialmente a quienes crecimos en ambientes un poco más conservadores, se nos enseñó que el sexo es una necesidad para los hombres. Esto no tiene que ser algo que nos enseñaron nuestros padres, puede ser algo que aprendimos o que escuchamos con la familia extendida, con amigos, en las escuelas, en las iglesias o que se lo escuchamos a figuras públicas. Pero a muchas mujeres se nos ha enseñado eso, se nos ha enseñado que para ser buenas esposas
necesitamos cuidar a nuestros maridos, porque lo que no tenga en casa lo va a ir a buscar allá afuera. Necesitamos entender que ellos tienen el líbido más alto, que son animalescos, que son salvajes, hay que darles chance. Y eso ha condicionado a las mujeres a aguantar ciertas actitudes por parte de la pareja porque no se nos vaya a ir con otra. Y de alguna forma responsabiliza a las mujeres de las acciones de sus esposos, aunque ellas no tengan control. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es que él la engañó, pero ella seguramente lo descuidó, como si él no tuviera agencia ni la capacidad de decidir. Entonces, las que tienen que ajustarse, las que tienen que acomodarse, las que tienen que aguantarse, son las mujeres, porque la prioridad es conservar al hombre y eso es darle prioridad al placer masculino. Y esto no empieza cuando la mujer entra en edad de casarse, empieza desde la niñez. ¿A cuántas niñas no nos dijeron cuando estábamos en la escuela que no nos enojáramos si un niño nos molestaba porque seguramente le gustábamos? La incomodidad de la niña no es tan importante como el placer del niño. Y quiero hacer aquí una pequeña aclaración, que es que esta mentalidad no solo afecta a las mujeres, también afecta a los hombres. Por supuesto no nos afecta de la misma manera, pero también afecta a los hombres, porque estas actitudes crean expectativas sobre cómo los hombres deben ejercer su sexualidad y su masculinidad. Y los hombres que no se conforman a esta expectativa y a esta idea tan reducida de lo que es ser hombre, son tratados como inferiores y son tratados como que no son suficientemente hombres. Peor aún, cuando son víctima de abuso físico o psicológico, son ridiculizados por ser niña. Y cuando son víctimas de abuso sexual, su abuso es tomado menos en cuenta o es ridiculizado porque son hombres y lo deberían disfrutar. Y vi comentarios así abajo de mi video de Bridgerton, entonces. Pero lo que voy es que estas actitudes son malas en general, no nada más para las mujeres, para toda la gente. Sin embargo, es a las mujeres a las que se nos ha enseñado a darle prioridad al placer del hombre por encima de nuestra comodidad y de nuestra seguridad. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de esos embarazos no deseados no serán el resultado de situaciones de presión o coerción? ¿Cuántos de esos embarazos no deseados no serán el resultado de violaciones que las autoridades y la sociedad en general no reconocen como violación porque técnicamente ellas accedieron? A esto se le llama cultura de violación, por cierto. Además, la violencia no para solo porque una mujer está embarazada. Hablando específicamente de Estados Unidos, que es donde están aprobando todas estas leyes antiaborto y donde están proponiendo leyes para prohibir o limitar el uso de anticonceptivos, estudios han demostrado que una de las causas de muerte principales durante el embarazo es el homicidio. Además, la violencia es una de las complicaciones más frecuentes durante el embarazo y esto no sucede solamente en Estados Unidos. Otra razón muy común por la cual la gente decide abortar es porque no le alcanza para tener hijos. No tiene acceso a recursos, no tiene acceso a servicios de salud, su sueldo no es suficiente para mantener un hijo, etcétera, etcétera. Y es aquí donde vemos por qué estoy diciendo todo el tiempo que la gente decide abortar. Porque la decisión entre tener hijos o vivir en situación de pobreza no es una decisión libre. Toda esa idea de que somos libres de tomar decisiones en el sistema capitalista en el que vivimos en realidad es una ilusión. Por poner un ejemplo menso, a mí me gusta mucho trabajar, es algo que yo disfruto hacer, pero el tener que levantarme todos los días para ir a trabajar cuando la otra opción es no comer, no hace el ir a trabajar una decisión libre. Yo no estoy decidiendo ir a trabajar, yo tengo que ir a trabajar porque si no, no voy a comer. Además, el trabajar no es garantía de que alguien no va a vivir en precariedad porque el salario mínimo es demasiado bajo y no cubre las necesidades básicas. Y todo esto sucede con la gente que necesita abortar por asuntos económicos. Si tienes que decidir interrumpir tu embarazo porque la otra es que no te va a alcanzar para nada, entonces no estás decidiendo tú. Eso sí, este no es un argumento pro vida. Obligar a alguien a parir cuando sabemos que no le alcanza ni para el transporte para ver al médico es profundamente violento y es un método para mantener a la gente en situación de pobreza, pero de eso podemos hablar otro día. Y aquí es donde yo he visto y oído a mucha gente decir cosas como: Si ya saben que no les alcanza, ¿para qué se arriesgan a tener hijos? y cada que escucho a alguien decir eso,
Pienso que esa es una forma muy interesante de decir que cree que la gente en situación de pobreza no tiene derecho a vivir una vida plena. Muy pro vida, pero no vamos a luchar por mejorar las condiciones de vida de la gente para que tenga la libertad de empezar una familia si así lo desean. No, no. Nada más que vivan en celibato. Es cuando escucho a gente hablar así, especialmente cuando escucho a gente cristiana, protestante o católica, decir esas cosas que pienso, ¿qué haría Jesús? Y a todo esto le agregamos el asunto de que prohibir el aborto no es útil para reducir los abortos. Si el aborto está legalmente restringido o no, la probabilidad de que una mujer se realice este procedimiento es igual. Las restricciones legales no resultan en menos abortos ni en incremento de la natalidad. Lo que sí aumenta es el número de muertes. En todo México, durante el periodo de 2010 a 2018, murieron 90.562 mujeres de entre 10 y 40 años por causas relacionadas con el aborto practicado en condiciones de riesgo. Entonces, hacer los abortos seguros e inaccesibles resulta contraproducente cuando se toma en cuenta que lo que buscamos es preservar la vida. Hay muchas razones por las cuales la gente decide o se ve en la necesidad de interrumpir un embarazo. Algunas están fuera del control de quien necesita el procedimiento, otras son simplemente que así lo decidió, pero yo creo que alguien que considera que está a favor de la vida, entendiendo que el procedimiento es algo necesario para salvar vidas, como ya vimos, debería más bien entonces enfocarse en reducir el número de razones por las cuales alguien aborta. Y para algunas personas la solución está en promover el celibato y no hablar de esos temas, pero está más que comprobado que eso tampoco funciona. Tenemos que reconocer que la sexualidad es una parte importante de nuestra vida y de nuestro desarrollo como seres humanos. Para ser humanos balanceados, necesitamos tener la posibilidad de explorar nuestra sexualidad de manera informada, libre y segura. Y aquí también es importante aclarar que explorar su sexualidad no necesariamente significa libertinaje. Es recibir la educación sexual adecuada, es tener la oportunidad de desarrollarnos en un ambiente o en un espacio libre de prejuicios y seguro y sin las expectativas que ciertos roles imponen. Por ejemplo, es dejar de asumir que los hombres son bestias sexuales insaciables y quitar todas esas expectativas sobre cómo deberían comportarse para atraer mujeres y cómo deberían contenerse y aguantarse las ganas hasta que se casen. Tranquilo, viejo. Y hablando de estos asuntos, también otro comentario que muchas veces le he escuchado a la gente decir cuando habla de un encuentro sexual que resulta en un embarazo no deseado, es algo más o menos así como: Eso se merece por andar de promiscua. y yo digo que esa es una de las cosas más feas que dicen, porque eso me hace pensar mal o me hace al menos dudar de cómo ven esas personas a sus hijos, porque los hijos no son castigo. Cuando se trata de tener hijos, no debería haber un ¡ja! Para que se le quite, para que aprenda. Así no deben ser las cosas. Los hijos son una bendición y los hijos deben ser deseados. Alguien que piensa que los hijos son o deberían ser castigo es alguien que debería ir a terapia, digo yo. Pero supongo que esto es lo que pasa muchas veces cuando nos empecinamos en posturas políticas sin reflexionar un poco más sobre lo que estamos diciendo. Terminamos usando argumentos o teniendo actitudes que no concuerdan con lo que se supone que estamos defendiendo. Por ejemplo, para mí, no es congruente que alguien que dice estar a favor de la vida la quiera ver como un castigo. Y ya para cerrar esta parte, quiero mencionar una cosa que también se me hace importante, que es reconocer que al hablar del aborto en términos morales y no como lo que es un procedimiento médico necesario, no nada más estigmatizamos, sino deshumanizamos a las personas que lo requieren. En Estados Unidos acaba de sonar mucho un caso de una niña de 10 años que fue violada y tuvo que viajar a otro estado para obtener un aborto porque es ilegal en donde vive ella. Y esta es una terrible historia y tristemente no es la única. Gente que trabaja con víctimas de abuso sexual y con activistas que ayudan a personas a encontrar un lugar donde pueden abortar de forma segura, dicen que cosas así se ven cada semana. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención en este caso con esta niña fue ver la reacción de la sociedad en general y de los medios, porque de la gente ultraconservadora y de los políticos republicanos la verdad es que se espera, pero incluso entre políticos supuestamente menos extremistas y personas normales, miembros del público,
comenzaron a cuestionar si de verdad había sido violada. Empezaron a preguntar qué hizo ella o incluso a negar qué había pasado, diciendo cosas como que era un invento para aprobar la agenda política de Joe Biden, que lo creería si Joe Biden tuviera una agenda política, pero incluso periodistas de medios tradicionales se esperaron a que la policía confirmara que sí había sido una violación, como si la edad de la niña no fuera suficiente prueba, porque tiene 10 años. Y sí, claro que hubo gente criticando esa actitud estúpida de cuestionar si había sido o no. Y entre grupos más liberales, la gente empezó como a quejarse de que los republicanos no querían ver lo obvio de la situación y a tacharlos de malvados y, o sea, sí son, pero esa discusión alrededor de la niña y esa crueldad de querer culpar a una niña de primaria de su propia violación es la consecuencia lógica, porque llevan décadas hablando de las personas que abortan como personas inmorales, como personas merecedoras de castigo, llevan años culpándolas de su falta de educación sexual, que los mismos grupos ultraconservadores se han dedicado a destruir totalmente. Entonces, ¿cómo no? Deshumanizar a las personas que abortan se ha vuelto una respuesta automática. ¿Cómo no lo iban a volver a hacer aquí? Y lo que es más, esta deshumanización no solo se da entre republicanos, se da en la vida cotidiana, se da en las escuelas, se da en las iglesias, se da en las casas de la gente. Y entonces les puedo contar una anécdota. Hace algunos años, la verdad ya no recuerdo cuántos, al menos unos 7, porque no recuerdo hace cuánto fue, pero recuerdo dónde estaba. Entonces, al menos 7 años, estaba yo hablando con una persona sobre este tema del aborto. Mi posición con respecto al aborto nunca ha cambiado. La verdad es que ahí yo siempre he pensado lo mismo. Pero entonces recuerdo que estaba hablando con esta persona y le dije eso que ya sabemos todas y que repetimos hasta el cansancio, que es que penalizar el aborto no reduce el número de abortos, aumenta el número de muertes. Y su respuesta todavía la tengo muy presente y la recuerdo cada que sale ese tema a colación, porque sin perder el tiempo, sin pensarla 2 veces, me dijo, pues eso se lo merecen por abortar. Así, sin más reflexión, sin amor, sin empatía, sin valorar la vida. Y esta es una persona que se consideraba a favor de la vida, pero no perdió el tiempo en decir que esa gente merece morir. Como dije, esta conversación ya tiene muchos años. No sé si la persona siga pensando lo mismo, no le voy a preguntar. Nunca volvimos a hablar del tema. Tal vez yo pienso diferente, no lo sé, pero lo que no se me olvida es la facilidad con la que dijo eso. Y esa actitud, a mi parecer, no es congruente con la afirmación de que uno está a favor de la vida. Habiendo hablado de todo lo malo y de todo lo feo, quiero ahora hablar de lo que podríamos hacer. Es aquí donde quiero invitar a la audiencia provida a evaluar un poco más lo que realmente significa estar a favor de la vida y a considerar cómo reducir el número de abortos sin atentar contra los derechos reproductivos. En resumen, hay que reconocer que este procedimiento médico es necesario y que prohibirlo es contraproducente, ya que no nada más no disminuye el número de muertes, sino que las aumenta. Hay que tomar en cuenta que al penalizar y estigmatizarlo, no solamente ponemos en riesgo la vida de las personas que tal vez alguien muy conservador opina que son inmorales, sino ponemos en riesgo la vida de todas las personas con la capacidad de embarazarse. Porque en el momento en el que un embarazo se vuelve no viable, retirar el embrión o feto se vuelve un tema de vida o muerte. Y para mí es incongruente decir que se está a favor de la vida y al mismo tiempo querer prohibir procedimientos que se requieren para salvarla. Y al mismo tiempo querer prohibir o criminalizar procedimientos que se requieren para salvarla. Y no solo eso, sino querer exponer a la persona a maltrato porque tienen que demostrar si querían embarazarse o no. Yo creo que estar a favor de la vida es buscar que la atención médica sea legal, sea segura, sea accesible y sea libre de estigma para realmente poder proteger la vida de las personas. Lo siguiente es que yo creo que hay que desmantelar el sistema machismo no bueno que le da prioridad al placer masculino por encima de la seguridad de las mujeres. Es el mismo sistema que encasilla a los hombres cis en roles extremadamente limitantes de su masculinidad, que busca borrar a las personas trans y no binarias y que ve a las mujeres cis como objetos sexuales, como incubadoras. Estar a favor de la vida, para mí, es reconocer que todas esas vidas son importantes y merecen ser tratadas con dignidad. Es erradicar esa cultura que facilita la violencia sexual, que resulta en tantos embarazos no deseados.
es proteger a las personas y sacarlas de situaciones de abuso y de violencia doméstica. Lo siguiente es que hay que facilitar el acceso a la educación sexual adecuada. Yo creo que estar a favor de la vida debería ser reconocer que para tomar decisiones informadas sobre cuándo empezar su vida sexual, cómo ejercer su sexualidad y para poder planificar una familia, todas las personas necesitan tener acceso a educación sexual adecuada, a métodos anticonceptivos y a apoyo. Y hablando de apoyo, yo creo que estar a favor de la vida debería ser luchar porque todas las personas tengan una vida plena, con salarios dignos, con todas sus necesidades cubiertas, con acceso a educación, a recursos y a servicios de salud. Es luchar por los derechos laborales para garantizar un salario digno, horarios de trabajo flexibles y, por supuesto, para tener una licencia de maternidad y paternidad, porque este asunto de las familias involucran a todas las personas, no nada más a las mamás. Yo creo que si lo que se quiere realmente es reducir el número de abortos, hay que abordar primero esos factores económicos y sociales que llevan a la gente a tomar esa decisión, especialmente para las personas que se consideran pro vida por razones religiosas, porque se identifican como cristianas, tanto protestantes como católicas. Creo que es importante detenernos un momento a considerar cómo pensamos y cómo hablamos de la gente, porque nos encanta hablar del amor y de la gracia de Dios, pero ¿qué tal cuando nos toca ponerlo en práctica? Es más fácil juzgar y asumir cosas de gente que no conocemos, es más fácil buscar la salida más sencilla o la legislación que de un plumazo hace como que tapa el problema. Y supongo que es por eso que decidí hacer este video. Amar radicalmente no es tan sencillo, es tomar acción, es cuidar a la gente, es buscar que no le falte nada, es acompañarla en sus pérdidas, es respetar sus decisiones y luchar por sus derechos, todos sus derechos, incluyendo los reproductivos. Yo creo que eso debería significar estar a favor de la vida, pero eso pienso yo. Y bueno, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Yo sé que este es un tema difícil, pero las reglas de los comentarios no han cambiado. Por favor, empatía y respeto ante todo. Si alguien se pone de violento en los comentarios, lo voy a ocultar y lo voy a bloquear. Y la próxima vez que nos veamos, vamos a hablar de un tema más ligero. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, amigas, amigues y familiares. Y no olviden suscribirse. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Bye.